Bienvenidos a todos, mi nombre es Berenice Jacome, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez. El día de hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes lo que es el delito. El delito, como bien sabemos, es un acto u omisión del mismo, que es sancionado por infringir las leyes penales. Se trata de un comportamiento antijurídico y culpable de la persona. Al considerar al delito, no se considera al delincuente que lo está cometiendo, sino que se toma en cuenta el acto que se está realizando. Sin embargo, tenemos 6 elementos del delito, los cuales se explicarán de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos la conducta. Esta se le denomina así al comportamiento humano voluntario, ya sea positivo o negativo, que se conduce con un propósito. Esta conducta positiva o negativa a la vez puede caracterizarse por la actividad, acción o inactividad. Se considera voluntario porque se realiza por libre elección del sujeto que lleva adelante una acción u omisión para alcanzar cierto propósito. En la conducta existen 3 elementos: un acto positivo o negativo, un resultado y una relación de causa y efecto entre el acto y el resultado. El acto consiste en el comportamiento de la persona, sea positivo o negativo. Si hay una actividad, se dice que la acción que se está realizando se puede volver inactividad. Si no se realiza esto, omite completamente la realización. Este tema tenemos el delito de acción. Es aquella acción que se tiene consecuencias en lo jurídico donde el sujeto se mueve para su propósito. Se considera que contiene 3 elementos: un movimiento, resultado y relación de causalidad. Si ese proceso tiene hechos jurídicos, puede ser sancionado por la ley. Lo que es el delito de omisión. Ante el deber jurídico de obrar, si se produce la inacción o la omisión de un movimiento, existirá un delito de omisión. Los elementos que se encuentran en ellas son manifestación de la voluntad, inactividad o conducta pasiva, deber de actuar y resultados jurídicos. El aspecto negativo en la conducta es la ausencia de esta conducta o su omisión. Al realizar un acto ilícito, siempre teniendo en cuenta la voluntad, no cuentan los casos involuntarios de la persona. En segundo lugar, tenemos la tipicidad. La tipicidad se refiere a la adecuación de una conducta a tipo penal. Es la acción típica que se acomoda a la descripción. Lo negativo de la tipicidad es la antipicidad, en donde falta esta adecuación de la conducta. Número 3. Antijuricidad. Si una conducta se considera antijurídica, entonces es un delito. La conducta de la persona debe contravenir con normas jurídicas establecidas. No tiene justificación expresa en las leyes para considerarse delito. La causa de la justificación se considera cuando hay una determinada actuación delictiva, sin ánimo de contravenir la ley. En este caso se excluye la antijuricidad en la conducta. En cuarto lugar, tenemos la imputabilidad. Es la capacidad que tiene la persona de querer y de entender algo que conoce que es un delito. Querer es tener la condición de aceptar o hacer algo de manera voluntaria, con la capacidad mental para hacerlo y con una edad biológica que permite considerarse que se tomó esa decisión. En quinto lugar está la culpabilidad. La culpabilidad en términos jurídicos se refiere a la reprobabilidad de un acto. Sus elementos son una ley, una acción, un contraste entre ambos y el conocimiento de esa situación. La culpabilidad se convierte en un elemento básico del delito y es el ánimo emocional que está sujeto con el actor delictivo. Y en sexto lugar tenemos la punibilidad, que es el merecimiento
de determinada pena de un delito. Se considera un elemento secundario como una función del delito cometido. Las penas se establecen en el Código Penal, donde se establece el conjunto de presupuestos normativos a dicha pena. Como bien sabemos, en nuestro Código Penal, decreto número 17-73, se establecen los delitos. Por ende, vamos a hablar cómo es su jerarquía y qué importancia tiene cada uno de ellos. En el artículo 10 establece la relación de causalidad. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidas al imputado cuando fueren consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del respecto delito, en las circunstancias concretas del caso o cuando la ley expresamente lo establezca como consecuencia de determinada conducta. El delito doloso en el artículo 11 establece que el delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto o cuando, sin perseguir ese resultado, se representa como posible y ejecuta el acto. En el artículo 12 se encuentra el delito culposo. El delito es culposo cuando con ocasión de acciones ilícitas se causa un mal por imprudencia, diligencia o impericia. Los hechos culposos son punibles en los casos expresamente determinados por la ley. En el artículo 13 se habla del delito consumado. El delito es consumado cuando concurre todos los elementos de su tipificación. 14. Hay tentativa cuando con el fin de cometer un delito se comienza su ejecución por actos exteriores, idóneos y no se consuma por causas independientes de la voluntad del agente. Artículo 15. Se conoce la tentativa imposible si la tentativa se efectuare por medios normalmente inadecuados o sobre un objeto de tal naturaleza que la consumación de hecho resulte imposible. El autor solamente quedará sujeto a medidas de seguridad. En el artículo 16 tenemos el desistimiento. Cuando comenzada la ejecución de un delito, el autor desiste voluntariamente de realizar todos los actos necesarios para consumarlo, solo se aplicará la sanción sobre los actos ejecutados, si esto constituye delito por sí mismo. Conspiración y proposición. Artículo 17. Hay conspiración cuando dos o más personas se conciertan para cometer un delito y resuelven ejecutarlo. Hay proposición cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo. Todas ellas son punibles en caso de que la ley lo exprese de tal manera. Tenemos la comisión por omisión, artículo 18. Quien omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar responderá como si lo hubiera producido. Artículo 19. Tiempo de comisión del delito. El delito se considera realizado en el momento en el que se ha ejecutado la acción. En los delitos de omisión, en el momento en que se debió de realizar la acción cometida. Lugar del delito. Artículo 20. El delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción, en todo o en partes, en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado, y en los delitos de omisión, en el lugar donde debió cumplirse la acción cometida. Tenemos el artículo 21. Error en persona. Quien comete un delito será responsable de él, aunque su acción recaiga en persona distinta de aquella a quien se proponía ofender, o el mal causado sea distinto del que se proponía ejecutar. Estos son algunos delitos que son punibles y que están estipulados en el Código Penal. Muchas gracias.